Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Como bien dice Pipo Prendes, navegamos unidos la gran familia de la mar, aquí en Onda Pesquera. Buenos días, buena gente de la mar. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Este programa que estáis escuchando, es decir, Onda Pesquera, la radio de la mar, nació hace 62 años, exactamente el día 9 de septiembre del año 1963, y el de hoy, lunes, día 7 de julio del año 25, es nuestro programa número 6349, el 115 de esta temporada aquí en Radio España, la emisora número 1 de la radio española. Saludos para toda nuestra buena gente de la mar, especialmente para los que nos estáis escuchando ahora mismo, lejos de vuestros seres queridos, a bordo de vuestros barcos pesqueros, buques mercantes, barcos de recreo y naturalmente buques de nuestra Armada Española. Para que nos podáis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares, transmitimos desde Radio España a través de todas sus plataformas internacionales: Seno FM, Google, Podcast, Spotify, Amazon y también a través de YouTube. Saludos especiales, cómo no, a toda la audiencia de Radio Intercontinental de Madrid, que transmite en directo Onda Pesquera a través de su frecuencia 95.4 de la FM de Madrid. Naturalmente, saludamos también a los que nos estáis escuchando a través de la frecuencia 106.1 de la FM de Radio Roncudo de Corme, esa preciosa población da Costa da Morte, donde nacen los mejores percebes del mundo. Para ayudarnos a entender mejor la actual situación del mundo de la mar, embarcan hoy en Onda Pesquera. Vamos a conectar en primer lugar para hablar con el capitán de corbeta Diego Cánovas sobre la amenaza del cierre del Canal de Panamá. Conectaremos con uno de los puertos más antiguos del mundo, donde se encuentra el capitán de corbeta, es decir, con el puerto de Cádiz. Hoy también queremos hablar de nuestras pescaderías tradicionales y para ello conectaremos con Madrid para charlar con María Luisa Blanco y hablar de un nuevo producto de la mar que podremos encontrar ya
en nuestras pescaderías tradicionales. Una triste noticia nos llega desde el puerto de Santander, donde, por causas surgidas en la autoridad portuaria, ese año los pescadores santanderinos no van a poder celebrar su preciosa procesión marítima organizada por la Cofradía de Pescadores. Conectaremos con la capital de Cantabria para hablar con Agustín Trueba, secretario general de la Cofradía de Pescadores. Estamos seguros que muchos de nuestros oyentes tienen ya confirmado su embarque en uno de los muchos cruceros de este verano, y por ello vamos a conectar con el puerto de Barcelona para hablar con Jorge Obies, un experto tripulante de buques cruceros. Hoy también cerrará nuestra singladura el capitán de navío Eduardo Bernal. Para ello vamos a conectar con el puerto de Cartagena. Que nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen, nos acompañe a todos en esta singladura. Comenzamos a navegar a bordo de este buque informativo que se llama Onda Pesquera y que es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, la número 6349, la 115 de esta actual temporada. Hemos leído una noticia que la verdad es preocupante porque ya lo sabéis que a nosotros nos preocupa mucho una cosa que la gente como la tiene con normalidad, pues no le da demasiada importancia, pero el día que nos falle, pues nos vamos a enterar. Y es el tráfico comercial, el tráfico de los buques mercantes por lo menos por los 5 canales más importantes que hay en el mundo. Uno de ellos, naturalmente, es el canal de Panamá, que sobre este canal hay un litigio ahí entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Panamá por el tráfico de buques de la Marina de Estados Unidos, porque quieren que sigan gratuito y otros no quieren, en fin. Tenemos ahí un pequeño problema, y cuando hablamos de problemas de tanta importancia y internacionales, pues vamos a hablar naturalmente con el capitán de corbeta Diego Cánovas, que ya sabéis que es profesor universitario y además, bueno, pues tiene el MPS Consulta en Cádiz, en el puerto, uno de los puertos más antiguos del mundo. Buenos días, capitán de corbeta. Muy buenos días, don Jesús. Saludo muy cordial a la audiencia desde el puerto de Santa María. Muy bien. En el puerto de Santa María, ¿que no se está mal ahí o hace mucho calor? Bueno, estamos teniendo unos días con bastante calor y viento de levante. El viento de levante viene bastante calentito y no deja a los niños dormir por la noche. Ni a los niños ni a los estos modestos consultores tampoco. Normalmente en Cádiz no suele hacer demasiado calor, ¿o sí? Pues digo por los vientos. No, el viento de levante sí que es fuerte, levanta mucho la mar. Ya cuando llega a Huelva no la levanta mucho, en Huelva se le llama farqueo, ¿no? Cuando ya pasa un poco, se pone en marejadilla, pero no llega mucho. Ahora en Cádiz sí que bate mucho el viento de levante y entonces sí que arrecia un poco el calor. Pero de todas formas hemos tenido una semana de calor con temperaturas extremas, ¿no? En Cádiz, que no es típico de junio, pero aquí las temperaturas máximas suelen ser del 15 de julio al 15 de agosto y el resto del tiempo hay temperaturas templadas. Es un paraíso esto, ¿eh? Capitán de corbeta, ¿podemos tener problema en el canal de Panamá con los Estados Unidos o no? A ver, nosotros no nos va a llegar el problema. Digo en general. En general, bueno, hay que poner un poco en contexto la problemática del Canal de Panamá y Estados Unidos. Actualmente, la problemática presentada por Donald Trump con respecto al Canal de Panamá hay que ponerla en el contexto de su zona vital. Hay que ponerla en el mismo contexto que sus reivindicaciones o su ambición con respecto a Groenlandia
e incluso esos comentarios irrespetuosos hacia el Canadá diciendo que era el Estado 51, ¿no? Y bueno, el flanco sur, pues digamos que es el mando sur, que es el cono sur del continente americano, pues también tiene ahí otro flanco en el que interpreta que China, sobre todo, y también Rusia, pues está haciendo avances en cuanto a su presencia e influencia. En este contexto, el Canal de Panamá, hay que recordar que Panamá, la República de Panamá, es un país que se inventa sobre la zona del canal, ¿no? Primero se piensa en hacer el canal, era territorio colombiano, entonces se fomenta una rebelión de esa zona, nace la República de Panamá por la negativa de Colombia, del gobierno colombiano, a firmar un tratado con los Estados Unidos, de manera que los Estados Unidos se hacen con la posesión de la zona del canal. Y esto dura pues hasta el Tratado de Torrijos en el 1979 y después, en el año 1999, que lo recordamos, pues se devuelve, por así decirlo, el canal a la República de Panamá. No es muy correcto decir que se devuelve, porque la República de Panamá nace sobre la idea del canal, que es una idea norteamericana y francesa, pero que llevaron a cabo los norteamericanos. De manera que los Estados Unidos, pues en su memoria colectiva, en su imaginario colectivo, siempre han tenido el Canal de Panamá como algo propio. Evidentemente, pues los tiempos han ido cambiando, lo han devuelto, lo devolvieron, pero ahora pues Donald Trump esto lo pone dentro de su concepto de área vital, que es el área inmediata al país. Y entonces ya empieza a exigir, adelantar o decir que debería de retomar el control, etcétera, algo que no va a suceder pero va a suceder por vía diplomática, evidentemente, porque la República de Panamá es un sujeto de derecho internacional y es un Estado soberano. Pero además hay un tratado en el que pues nada se dice de que los buques de guerra y auxiliares o la carga norteamericana no tenga que pagar tasas por el pasaje. Se dice que los buques de guerra y auxiliares pues tienen que gozar de un paso expedito, literalmente, y por tanto pues quiere decir que no harán colas, no estarán sujetos a slot de llegada como el tráfico mercante, etcétera. Hay que decir que el Canal de Panamá transporta el 40% de tráfico de contenedores de los Estados Unidos. ¿Cuánto? O sea, de todo el tráfico, el 40%. El 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos pues pasa por el Canal de Panamá. También, evidentemente, el Canal de Panamá pues es una vía rápida para que las flotas norteamericanas pues cambien del Atlántico Norte al Pacífico y viceversa. Eso se pensó. De hecho, el Canal de Panamá tiene su inicio en un estudio que ordenó Carlos V en el siglo XVI. Es decir, que no es algo nuevo y nosotros pues teníamos el galeón de Manila y bueno, ya posteriormente incluso al Canal de Panamá pues le podría hacer cierta competencia un corredor bioceánico que ya está funcionando en México. En este contexto va a ser difícil, ¿no?, que aunque pasa solamente el 5% del tráfico mundial por ahí, son de 13 a 14.000 buques al año, nosotros pues no consideramos que sea factible, ¿no?, pues por la vía diplomática, insisto, que Estados Unidos pues consiga, y de momento el presidente de Panamá pues se opone a que sea gratis, a que no paguen tasas los buques de guerra norteamericanos. Una consulta, como bien sabe, el Canal de Panamá, bueno, pues son esclusas que van pasando de uno a otro, ¿no? Y que necesitan unos 100.000 metros cúbicos de agua. Y estamos atravesando una época en que escasea la lluvia, que está lloviendo poco. Puede haber problemas de agua para manejar, claro, las esclusas. Sí, claro, por supuesto. Hay que tener en cuenta, en el año 2023 hubo un golpe muy importante, ¿no? Una sequía muy importante. La estación seca es entre diciembre y abril todos los años.
Entonces, esa se ve perfectamente en los datos, en las gráficas de tráfico, como en ese periodo, pues efectivamente siempre hay cierta caída, ¿no? En el tráfico, hay cierta caída. Pero en el 2023 realmente la caída fue brutal, ¿no? Y porque hubo una sequía extrema, ¿no? A partir de ahí, pues luego de mayo a diciembre vienen otra vez las lluvias. El consumo de agua o el uso de agua es muy importante en el canal porque hay 2 lagos artificiales y por tanto hay que rellenar con los 2 sistemas de esclusa y bueno, pues ahora mismo pues estamos manteniendo más o menos, ¿no? Por encima, ligeramente por encima el tránsito con respecto al año pasado. Bueno, se ha igualado en junio, ¿no? Pero antes de junio, bueno, prácticamente podemos decir que de media se ha incrementado con respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Qué pasaría si se suspende, si se cierra el Canal de Panamá? Bueno, el Canal de Panamá, yo creo que esto es impensable, ¿no? Porque, de hecho, en el tratado de Torrijos, se establece la obligatoriedad de mantenerlo abierto incluso en tiempo de guerra y de mantener el estatus de neutralidad de Panamá en cualquier conflicto armado. Es decir, el Canal de Panamá es un asunto, y ha sido un asunto, de primer orden para la seguridad nacional norteamericana, pero desde que se inaugura en el año 1913-14, ¿no? hasta la fecha, ¿no? Entonces, si se cerrara, cosa que es muy, muy improbable, pues sería, por supuesto, un impacto muy importante, sobre todo para Estados Unidos y para el resto del mundo también, pero sobre todo para Estados Unidos. Claro. Para Europa, todo el tráfico que recibimos desde Guayaquil, Buenaventura es un gran puerto colombiano en el Pacífico. Guayaquil es un puerto que tiene exportaciones sobre todo de langostino. Prácticamente la inmensa mayoría de los langostinos que comemos en España vienen de Ecuador, vienen de Guayaquil. Ahí son muy ricos, son ricos. Son muy ricos y además lo tienen muy estudiado. Yo, como sabe, he estado allí en un proyecto de la Unión Europea el año pasado en Guayaquil. Entonces tuve la oportunidad de ver el cultivo de langostino, ¿no? Y lo tienen muy estudiado. Un día hablaremos de eso. Sí, por supuesto. Entonces, todo el tráfico de banana y de langostino y en menor medida de café y cacao de Ecuador, pues pasa por el Canal de Panamá, el que viene a Europa, y por supuesto también de Buenaventura y los túnidos del puerto de Manta. O sea que sí, efectivamente es un... Pero podemos estar tranquilos. Yo creo que sí, podemos estar tranquilos. Que haya un cierre que no sea un golpe, pues una disminución del calado y por tanto restricciones y una disminución de la estadística de paso debido a la sequía, eso es otra cosa, ¿no? Pero que se cierre el paso, no creo que lo podemos prever de forma realista, ¿no? Ni a corto ni a medio plazo. Otra cosa es esta, si me permite, sinofobia, ¿no? que se genera, ¿no? Por parte del hegemón, por parte de los Estados Unidos contra China, ¿no? Y ya pues se traduce en la narrativa de que China controla los puertos y entonces China controla los puertos de Panamá. No, China no controla los puertos de Panamá porque el sistema portuario de Panamá se basa en puertos administrados por el Estado y puertos administrados de forma privada vía concesión. Y eso, con matices y diferencias, es lo que pasa en España. En España tenemos concesiones dadas a China, tanto en Barcelona, que estaba a punto de cambiar de manos, como en Valencia, pero son terminales de contenedores dentro de la autoridad portuaria del puerto de Valencia y dentro de la autoridad portuaria de Barcelona. Es decir, no podemos decir que China posee un puerto en España. Eso es una narrativa falsa. Claro. ¿no? Claro, que lo único que hace es manipular un poco la información y generar estados de opinión. Eso pasa con Panamá, don Jesús, eso pasa con Panamá. Efectivamente. Capitán de corbeta Diego Cánovas, ha sido un placer como siempre agradecerle que comparta con toda nuestra audiencia sus conocimientos y le esperamos en el programa especial del día 16, nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, si Dios quiere. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Aquí continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta asignatura, ya la número 6349. Dios mío, cómo pasa el tiempo. La 115 de esta temporada. En estos momentos se está celebrando en Madrid un importante acto organizado por Fedepesca, que como sabéis es la Federación de Pescaderías Artesanales de nuestro país, tradicionales, de nuestro país. Y vamos a hablar con la que siempre hablábamos, que con su directora general, María Luisa Álvarez. María Luisa, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Estamos siempre con las pescaderías tradicionales, siempre, porque merece la pena apoyarles en todo lo que podamos. Estamos grabando esto porque en estos momentos estarás liada con ese importante acto. Explícanos un poco por qué habéis organizado este acto gastronómico ahí en Madrid, en el mercado de Guzmán el Bueno, ¿verdad? Sí, estamos muy, muy ilusionados porque esta es una idea que ya tuvimos el año pasado. Empezamos a darle vueltas a nuestras cabecitas pensantes de, oye, que ahora cada vez tenemos, como todos sabéis, más mascotas en las familias. Que ya hay más mascotas en España que niños, que las familias pues tienen perros, gatos y otras mascotas. Y de repente nos dimos cuenta que además a estas mascotas les encantan los productos pesqueros en sus snacks, en sus piensos e incluso frescos. Y dijimos, anda, pues tenemos que animar a nuestras pescaderías tradicionales, que es una red fabulosa que está por toda España, a que tengan en cuenta que también tenemos que ofrecer productos de la pesca, de la acuicultura y nuevos productos para mascotas a base de omega 3 y de productos, o sea, procedentes de nuestros productos pesqueros para las mascotas. Y en eso estamos intentando animar a nuestras pescaderías a que introduzcan una nueva gama de productos también para mascotas y lo estamos presentando con muchísimo éxito porque es una propuesta muy, muy innovadora que esperemos que tengan un buen resultado. Oye, María Luisa, ¿y estos productos para mascotas, estos productos de la mar, están preparados ya, ¿no? Porque si no, pues puede haber problema con las espinas y esto, ¿o no? Claro, bueno, hay gente que compra los productos frescos y los pide ya para sus mascotas, ya se les dan totalmente limpio, algunos también los congelan ya en paquetes con otras proteínas y demás, y bueno, de hecho en redes sociales ahí se puede seguir a muchas personas que presumen de cómo alimentan así de bien a sus mascotas, pero es cierto que también ya existen empresas altamente especializadas en estos productos ya preparados para mascotas y de hecho hemos llegado a un acuerdo con una de ellas, es una empresa que es desde Segovia, vende a todo el mundo y que además tiene una gama de productos muy, muy centrada en que tengan en productos y están hechos estos piensos, estas conservas, estos snacks están hechos a base de pescado y entonces esto es precisamente lo que va a presentar una de sus expertas en nutrición animal, está presentando ahora en nuestra jornada explicando por qué son muy beneficiosos para las mascotas de nuestros clientes. Y claro, también vamos a explicar y estamos explicando cómo hay que hacer toda esta distribución alimentaria con todas las garantías, claro, por supuesto. Claro. ¿Y esos productos se podrán comprar en nuestras pescaderías? Claro, estamos ahora viendo cómo se puede canalizar, organizando la red de distribución, porque, bueno, ellos pueden ir a algún mayorista a comprarlo, me refiero a los pescaderos, pueden comprarlo en algún mayorista que está especializado en estos productos, pero, por ejemplo, como queríamos que fuera fácil aquí en la Comunidad de Madrid, hemos llegado a un acuerdo con esta empresa para que los mande a un mayorista, que le ha parecido una muy buena idea, un mayorista de productos pesqueros, se la propusimos y entonces él va a empezar a ofrecer este catálogo de productos para que los pescaderos madrileños puedan incorporar estos productos, o sea, en la pescadería comprándoselo a estos mayoristas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que están hechos a través de alimentos extrusionados con pescados frescos, hacen alimentos también en lata, en piensos,
Es una pasada. Entonces hemos buscado ese canal de distribución para que cada pescadería de Madrid, cada pescadero o pescadera, cuando acude a la nave de pescados, tenga al menos un mayorista que ya se los ofrezca y lo puedan adquirir allí y empezar a ofrecerlo en las pescaderías. Pero imagino que conseguiremos hacer algo parecido en el resto de España. Estamos comenzando a ver qué respuesta tiene. Ah, qué bien, qué bien. A mí me parece una excelente idea. Ya. Óyeme una curiosidad. En verano, en los meses de julio y agosto, ¿qué pasa con las pescaderías? ¿Cierran algunas o no se cierra? ¿Cuándo cogen vacaciones nuestros pescaderos? Pues muy buena pregunta, porque es que tienen que descansar también. Por eso. Todos nosotros. Por eso. En los mercados municipales y en las plazas de abasto normalmente se ponen de acuerdo y lo que hacen es turnarse, ¿no? Para que siempre exista alguna pescadería abierta. En el caso de las tiendas de calle, donde el autónomo está solo, pues suele seleccionar los días, sobre todo centrales de agosto, para poder ausentarse unos días por descanso. Y hay algunas pescaderías que, si tienen un volumen suficiente de personal, rotan y no cierran. También depende de dónde estés, porque claro, si tu pescadería está en una zona costera con alta afluencia de público, pues no vas a cerrar en julio y en agosto. A lo mejor cierras en septiembre, octubre. Si estás en la Sierra de Madrid, pues por ejemplo el pescadero al que yo compro en la Sierra de Madrid, él se va en septiembre, porque claro, en verano hay muchísima gente que se desplaza a vivir. Por eso te lo preguntaba, por eso. Sí. Buscan la forma de dar servicio y compaginarlo con su descanso. ¿Y la directora general de Pesca? ¿Cuándo va de vacaciones? Pues yo también tengo que adaptarme a cuanto menos trabajo hay. A mí me encantaría irme ahora, porque es que no sabéis el calor que está haciendo en Madrid. Es tremendo, aquí no hay quien duerma, pero claro, julio es un mes muy intenso. Intento adaptarme a las necesidades de nuestros asociados y de la administración pública, que trabajamos mucho con ella. Por ejemplo, esta campaña que estamos haciendo de mascotas es en el marco del convenio de colaboración que tenemos firmado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y entonces también te vas cuando puedes. Intento irme la primera quincena de agosto, luego vuelvo y luego, si todo se va bien, pues me vuelvo a ir ahí unos días, sí. ¿Y dónde vas a ir este año? Pues mira, a primeros de agosto, ¿a dónde se va uno después de pasar un calor horroroso? Pues a dormir bien, a tu tierra y a comer mucho pescado y mucho marisco. Y eso es lo que hago en los primeros días de vacaciones. Irme a Galicia. ¿Te vas a Galicia? Sí, qué bien. Sí, a Ferrol y a estar también con la familia. Y después, pues si puedo, pues me escapo unos días por ahí, me hago algún viaje un poco así más de desconexión total, que veremos. ¿Fuera de España? Depende del año, de las circunstancias, porque sabes que, bueno, pues también todos ya tenemos ya padres mayores, a veces, pues bueno, la vida no te deja siempre hacer lo que a ti te apetece, pero dependiendo de las circunstancias, pues nos vamos fuera. Pero es verdad que cuando más desconectas es cuando puedes dejar de verdad el móvil y el ordenador apagado. Totalmente de acuerdo. Entonces nada, que te deseamos unas felices vacaciones y nos volvemos a ver en el mes de septiembre, pero antes nos volveremos a ver en el programa extraordinario del día 16 de julio, festividad de nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen. Wow. Un abrazo muy fuerte, María Luisa. Muchas gracias, Jesús. Es que es un día tan especial que te agradezco muchísimo que cuentes con nosotros. Y Claro que sí. Oyentes, que podéis comprar productos pesqueros adaptados para vuestras mascotas también en las pescaderías tradicionales. Estaros muy atentos, que va a ser una realidad muy pronto. Muy bien, perfecto. Gracias, María Luisa. Muchas gracias. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Estamos en esta singladura, la número 6349, la 115 de esta nueva temporada aquí en Radio España. Ustedes saben que el próximo miércoles, como cada año, día 16 de julio, es la festividad de nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen,
a la que tanto invocamos. Y también sabéis que en la mayoría, yo diría en todos los puertos, se lucen, presumen de unas procesiones preciosas, la mayoría de ellas. Y hay un puerto al que yo tengo un cariño especial, que es el puerto de Santander, y que he visto varios años sus magníficas procesiones marítimas, pero este año yo diría que incomprensiblemente parece ser, vamos a confirmarlo ahora, que no se va a poder celebrar la procesión en honor de nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Y vamos a hablar con la persona que más sabe el porqué y si se va a hacer o no, que es el secretario de la Cofradía de Pescadores, que es Agustín Trueba. Agustín, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se va a celebrar o no? Pues no se va a celebrar. Caramba. Os puedo decir que no, que por parte de los patrones de los pesqueros no hay acuerdo, no es que no haya acuerdo, que es unánime el no salir a celebrar la procesión marítima. ¿Cuál es el motivo, Agustín? Pues el motivo es que hay la entrada de los barcos pesqueros a la lonja, sí, y a la zona de los atraques, sí, hay un puente por el que tienen que pasar y tiene que abrirse para poder entrar en la dársena. Y ese puente se encuentra roto actualmente. Bueno, pero vamos a ver si aclaramos a los oyentes. Esto significa que actualmente, ¿dónde están los barcos pesqueros? Los barcos están atracando provisionalmente cuando recalan en el puerto de Santander, pues en una zona habilitada por parte de la autoridad portuaria, que es una zona del Mercantes, que ha medio habilitado para que puedan atracar los pesqueros fuera del puente. Bien, pero los pesqueros, Agustín, ¿están saliendo a pescar con normalidad o no? Sí, están saliendo a pescar con normalidad, pero están faenando y recalando en otros puertos. O sea, que no atracan, no descargan en Santander. La descarga así es mínima, la que hacen en el puerto de Santander. Solo se puede acceder por debajo del puente a aquellos barcos que por su porte, que son pequeños, pueden hacerlo. Pero los barcos de cerco y los de altura y alguno de mayor porte de artes menores tampoco pueden pasar por debajo del puente. Tampoco lo entiendo mucho. Ese puente está ahí desde siempre, ¿no? Desde hace muchos años. Desde hace aproximadamente 15 años. 15. ¿Y por qué hasta ahora se ha podido pasar y ahora no se puede? Pues porque en agosto del año pasado se estropeó una de las dos hojas de las que abre el puente. Sí. Y los pesqueros podían entrar porque abrían la hoja que quedaba bien, sana, vamos a decirlo. Pero, sí, claro. Pero en febrero de este año se ha roto la otra hoja. Joder. Y como la otra todavía no estaba arreglada, pues el puente se ha quedado sin poder abrir. Para que lo entiendan nuestros oyentes, es un puente elevadizo, ¿no? Sí, que tiene dos hojas elevadizas. Eso es, 2 hojas, perfecto. Exactamente. Perfecto. Tiene 2 hojas elevadizas que se pueden abrir independientemente, no hace falta que se abran las 2 hojas. Eso es, claro. Vale. Y para evitar el estrés del puente, pues siempre se ha abierto una de las hojas. Una de las hojas se estropeó en agosto del año pasado y la otra se ha estropeado en febrero de este año. Con lo cual no se puede realizar aperturas. ¿Y desde febrero hasta ahora no ha habido tiempo de arreglar? Pues por lo visto no. Por lo visto no. Bueno, es que teóricamente si en agosto del año pasado se hubiese reparado la otra hoja. Claro. O se hubiese hecho por reparar la otra hoja, pues... Claro, que era lo lógico. No estaríamos en esta tesitura. Y ese puente, Agustín,
¿Solo da paso a los pesqueros o hay más barcos? No. Hay más barcos porque dentro de la dársena hay un carro varadero que da servicio a todas las embarcaciones que quieran usarle. Pero al no poder acceder al carro varadero, pues tampoco pueden acceder otros barcos que sean civiles, vamos a decir así, que no tengan que ver con la pesca. ¿Qué dicen desde el puerto? Que no pueden, que no hay presupuesto, que no hay obreros, que no hay material. ¿Por qué no se ha arreglado? Pues porque en un principio la reparación de la hoja que se rompió en febrero, sí. Tenían proyectado que estuviese la reparación finalizada en mayo. Sí. Luego lo trasladaron a mediados de junio. Joder. Y por último lo han trasladado a principios de septiembre. Joder, es que de verdad. Dicen que lo que han tenido que hacer es por vía de urgencia hacer una dotación de un presupuesto de 1.300.000 euros para la reparación total del puente y que dependen de las piezas que vienen de distintas zonas de Europa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, cosas de la política. En fin, si no tenemos procesión en el puerto de Santander, el Día del Carmen, ¿cuál es el puerto más cercano donde podremos ver una procesión marítima, Agustín? El puerto más cercano a Santander, me estoy refiriendo. Pues Suances, Comillas, Santoña me parece que también, Santoña y Laredo. Ah, perfecto. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes de Santander, que este año, por culpa del puerto de Santander, por culpa de las cabezas pensantes y de esos políticos que lo hacen todo rematadamente mal, Dios mío, qué desgracia tenemos en este país, Dios mío. Bueno, en fin, viva la Virgen del Carmen. Este año no tenemos procesión en el puerto de Santander, pero sí, por suerte, en el resto de toda España, donde habrá el próximo miércoles unas procesiones fantásticas. Agustín Trueba, muchísimas gracias y lo sentimos mucho. Ya lo siento yo también, que llevo unos 20 años organizando la procesión. Claro, qué pena. Un abrazo muy fuerte y esperemos que para el año que viene sí que tengamos procesión, Agustín. Esperemos que el año que viene tengamos mejores noticias. Pues perfecto. Viva la Virgen del Carmen. Un abrazo fuerte. Viva la Virgen del Carmen, igualmente. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, la número 6349. Y vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho hablar y además lo vamos a hablar con un buen amigo. Vamos a hablar de los cruceros porque seguro que muchos de nuestros oyentes este verano pues ya tienen los billetes, ya tienen las ilusiones, ya tienen las maletas casi hechas y van a embarcarse en uno de las muchas ofertas de cruceros que hay pues prácticamente en todo el mundo. Y vamos a hablar con una persona que ha vivido dentro de los cruceros y que sigue viviendo como tripulante de varios barcos cruceristas. Vamos a hablar con Jorge Obies, con nuestro buen amigo. Jorge, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Muy bien? Muy bien por ahí. Oye, ¿cómo se presenta este verano la temporada de cruceros? ¿Bien, mal, regular o como siempre? De momento bien. Sí. Todo bien, todo está organizado y vamos ahí bastante bien. Haciendo música cubana, tú sabes. ¿Cuántos años llevas, Jorge, tú navegando en cruceros? Bueno, empezamos en el año 2002 y en algún momento hemos parado y eso y nada, estamos preparando un proyecto nuevo de cara a la próxima temporada y eso con música cubana, Latin pop y cosas así. Tú sabes que siempre la música es importantísima. Sin duda, sin ninguna duda. Sí. Hombre, fíjate tú que
los más famosos de la gran tragedia del Titanic fueron precisamente los músicos. O sea Sí, que era un tema importante y lo continúa siendo, ¿verdad, Jorge? sí, desde luego que sí, que hay muchos espacios en un crucero el piano bar, la sala de espectáculos, los recibimientos que se hacen a los pasajeros. ¿Cómo vive un tripulante como vosotros dentro de un crucero? ¿Qué clase de camarotes os suelen asignar? O sea, ¿cómo es la vida vuestra a bordo? Bueno, en ocasiones estamos cada uno individual en un camarote, en otras estamos en pareja y vamos en camarotes de tripulación. Digamos que son los niveles más bajos en altura de las naves y eso, y cuando hay un exceso de capacidades y eso, pues estamos en camarotes ya igual de pasajeros y eso. Desde que empezasteis hace ya muchos años, ¿han ido cambiando mucho los barcos o prácticamente siguen siendo iguales? Yo creo que se mantiene un código que casi siempre es lujoso con niveles, ¿no? Pero, o sea, encontrarte un crucero mediocre casi que no. Así que en cada caso está muy bien distribuido todo. Piensa que un crucero es un hotel flotante y en muchos casos pudiera ser hasta una ciudad en términos de seguridad, de bomberos, de salvamento y tal y cual y eso, pero... Vamos a dar unos consejos a nuestros oyentes, a los que tienen previsto embarcar en un crucero durante este verano. Yo diría que el primer consejo, nada más llegar al camarote, lo que hay que hacer es mirar si están los chalecos salvavidas y no solo mirar, sino probárselos. Tienen que probar porque puede que no sea de su talla, puede que haya niños y no haya chalecos para niños. Yo creo que la primera recomendación es llegar al camarote y probarse, primero mirar que están todos los chalecos y probárselos para ver si son adaptables, porque un chaleco de un mayor para un niño puede que no le haga nada, sino todo lo contrario, y si es niño para un mayor, pues puede que no se lo pueda poner. ¿Es correcto, Jorge? Sí, desde luego. O sea, es importante al menos igual saber cómo funciona el chaleco salvavidas, o sea, cómo se ajusta y tal y cual. En las áreas sociales de los cruceros, pues también hay depósitos donde hay muchos chalecos salvavidas y cuando se hacen ejercicios de emergencia, pues se reúne ahí a toda la tripulación, a los pasajeros y tal y cual, y se prepara entonces el ejercicio de emergencia para un poco las personas estén un poco enteradas de cómo va todo, pero tienes mucha razón en eso de que es importante que se familiaricen con eso está muy bien estar enterados, sí. Exactamente. Luego, la segunda recomendación. La segunda recomendación es saber qué número de botes salvavidas te toca en el caso de que haya abandono de buque. Tienes que saber qué número, porque cada pasajero tiene asignado un número de botes salvavidas. Esa es la segunda recomendación, saber qué número de botes salvavidas te toca si tienes que abandonar el barco por cualquier motivo. ¿Es correcto? Correcto. Sí, es correcto. O sea, siempre hay bomberos que están dirigiendo todos los ejercicios de emergencia y la tripulación cada tripulante tiene un punto dentro del crucero donde se coloca y donde va ayudando al flujo de todas las personas, este para aquí, este para allá, y ahí sí es la mejor manera de organizar. La tercera recomendación mía es que una vez que sepas el número de botes salvavidas que te ha tocado,
tienes que ir al bote salvavidas, tienes que verlo y ver sobre todo cuál es el camino más corto para llegar a donde está ese bote salvavidas. Porque los barcos, como casi todo el mundo sabe, por dentro y cada vez más, pues son jeroglíficos, porque hay escaleras para arriba, pasillos para abajo, escaleras para arriba, ascensores para aquí, ascensores para allá. Y a veces, cuando nunca pasa nada hasta que pasa, claro. Y a veces cuando pasa, la gente no sabe cómo ir a su bote salvavidas. Si yo tengo el número 32, ¿y dónde está el 32? ¿Dónde está el bote salvavidas 32? Bueno, pues cuando se embarca el primer día, lo que hay que hacer es, si te ha tocado el bote número salvavidas 32, tienes que ir a verlo y ver el camino más corto desde la zona central hasta donde está tu bote salvavidas y recorrer ese camino. Y si puedes hacer ese paseo todos los días, no pasa nada, porque es un paseo, es un bonito paseo y sabes dónde tienes que dirigirte en el caso de que haya abandono de buque. ¿Es correcto esto, Jorge? Sí. Desde luego que es estar bien familiarizado con un abandono del buque, pues es importante, es importante. Puedes incluso decir, si este es mi bote, pues aquí yo me voy a parar a ver la vista, a ver el mar y tal y cual, y bueno, te familiarizas ahí con un rincón ahí de la nave que ya sabe que es tu lugar. Sí. Normalmente, por ejemplo, ya embarcáis, la orquesta ya estáis a bordo. ¿Cuál es vuestro horario normal? O sea, ¿a qué horas levantáis? ¿A qué horas acostáis? ¿Qué tipo de vida hacéis en el crucero? Muchas veces vamos sujetos a cómo el barco llega a las ciudades, ¿sabes? Y nada, por ejemplo, en el mar Báltico los cruceros suelen llegar en horario de la mañana a las ciudades de Riga, Tallinn, Estonia, Estocolmo, Helsinki. Y muchas veces a nosotros nos hace bien pues salir a caminar y tal y cual. Luego, en horario sobre las 5 de la tarde, pues zarpan los cruceros y entonces ya nosotros empezamos a prepararnos para las diferentes actividades, o sea, hacer un poco de piano bar con música ligera, música tranquila, y luego ya en la noche se hace un poco más de bailable, ¿sabes? Y normalmente, ¿hasta qué hora estáis actuando? Pues hasta la medianoche aproximadamente, sí. 12 un poco, ya a la 1 de la madrugada ya hemos terminado casi siempre, sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a imaginarnos todos que estamos a bordo de un crucero y son, por ejemplo, las 11 de la noche y la orquesta... ¿Cómo se llama la orquesta, Jorge? Bueno, ahora tenemos un proyecto que se llama La Rumbancha. La Rumbancha, y vamos trabajando con diferentes cantantes, así, ¿sabes? Vamos trayendo unos, luego otros, así. Pues vamos a escuchar ahora, por gentileza de La Rumbacha, una de sus actuaciones a bordo de uno de sus cruceros. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Jesús. Un placer siempre conversar contigo. Un abrazo muy fuerte, mucha suerte durante este verano y que trabajéis mucho, que eso es bueno. Gracias, igualmente, fuerte. Un fuerte abrazo. Vamos a escuchar ahora. Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas. Yo tengo la propia de mi vida. Todas las noches sueño que me arrulla. Cuando despierto me siento más sola. Y te bendigo, bien de mi vida. Que bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se ríe y se llora. Pero no importa si hay mucho cariño cuando se tiene algún ser que se adora. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Y naturalmente, como en cada singladura, hoy también atracamos en el puerto mediterráneo de Cartagena para escuchar al capitán de navío Eduardo Bernal en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Adelante, capitán de navío. Necesitas la mar, te enseña. Hoy hablaremos de las armadas de socorro a Filipinas.
extraído y adaptado del artículo La ruta oceánica Sevilla-Manila, principales problemas en la organización de las armadas de socorro a Filipinas durante el reinado de Felipe III. Autor David Rodríguez Couto. Decía Francisco Tello, gobernador de Filipinas, en carta a Felipe III en 1599: «Estas islas filipinas de vuestra majestad están muy remotas y distantes de la Nueva España y Perú, y mucho más de Castilla, y rodeadas de muchos y grandes reinos de infieles enemigos de nuestra santa fe. La necesidad de socorrer las islas filipinas a inicios del siglo XVII era un viejo problema que ya preocupaba a Felipe II. Desde que los españoles se habían asentado en aquel lejano archipiélago, la consolidación de sus posiciones, el desarrollo del comercio, la defensa y la expansión territorial hacia otros reinos aledaños dependió en gran medida de los recursos materiales y humanos que llegaban a cuentagotas desde Nueva España. Pero fue con Felipe III cuando la necesidad de estos socorros se hizo mayor, pues los holandeses afianzaron su presencia en el sudeste asiático, logrando las primeras conquistas en las Islas Molucas, y porque la tregua de los 12 años no supuso el cese de los enfrentamientos entre los ibéricos y los holandeses en las Indias occidentales y orientales. La capacidad náutica para transportar desde Nueva España al archipiélago asiático la creciente necesidad de recursos, sobre todo bélicos, pronto demostró ser insuficiente. En este contexto de guerra global contra el enemigo nació la idea de socorrer a las islas filipinas directamente desde la península ibérica, y con ello se albergó la esperanza de abrir una ruta oceánica entre Sevilla y Manila, de indudable interés político-militar, religioso y comercial para la monarquía hispánica. Ruta que emularía el logro holandés de consolidar las dos rutas oceánicas directas posibles entre Europa y Asia, la de Oriente doblando el Cabo de Buena Esperanza y la de Occidente atravesando el Estrecho de Magallanes. Para ello se organizaron 3 armadas de socorro en 1613, 1616 y 1619 que se intentaron enviar desde España a Filipinas en el reinado de Felipe III, las 3 con desigual resultado. Organización basada en 4 pilares básicos: la capacidad náutica, los recursos humanos, los recursos materiales y la financiación. Este proyecto marítimo estuvo situado en la vanguardia tecnológica y organizativa de la época. Aquella navegación transoceánica representó un gran desafío para España. Para guiar con seguridad las naves e intentar consolidar el camino marítimo entre Sevilla y Manila, tanto por la ruta oriental del Cabo de Buena Esperanza como por la ruta occidental de los estrechos australes, fue necesario recurrir al conocimiento náutico de los pilotos portugueses y holandeses. La operatividad de estas estructuras navales dependió de la movilización de muchos hombres de mar y de poner a su servicio abundantes recursos materiales procedentes en su mayor parte de otras flotas atlánticas. A esto hay que sumarle los problemas derivados de la ayuda militar que se quiso transportar al lejano archipiélago, principalmente soldados, municiones y armas, que complicó aún más la costosa financiación de esta empresa, sin olvidar un alto precio que hubo que pagar en vidas humanas, al naufragar la Armada de Socorro de 1619. Estos socorros, en contra de lo dicho por la historiografía tradicional, revelan una estrategia y una clara iniciativa de Felipe III ante los retos globales de su tiempo. Además, la corona vio en la propuesta de la ruta oceánica entre Sevilla y Manila una oportunidad para reforzar las posiciones españolas en el sudeste asiático y para sanear la Real Hacienda. Pero esta ruta oceánica no fue exitosa, y no obstante la inherente dificultad de resolver los problemas organizativos de los 4 pilares básicos ya mencionados, es decir, la capacidad náutica, los recursos humanos, materiales y la financiación, el más importante de los factores para el fracaso de esta ruta fue la resistencia mostrada por las élites manileñas y las novohispanas por miedo a perder el importante comercio del galeón de Manila. Con todo ello, la organización de estas y otras armadas fue una parte fundamental de la política naval de la monarquía hispánica en la segunda década del XVII y particularmente en la estrategia ideada en el reinado de Felipe III para la defensa y la evangelización de las islas filipinas, clave en la conservación de las posesiones ibéricas en el sudeste asiático y el Pacífico. Todo ello sin olvidar
que el objetivo de estas armadas no solo era el transporte de recursos materiales y humanos a las lejanas islas Filipinas. En estas armadas también se depositó la esperanza de abrir una nueva ruta comercial que uniera la península y el archipiélago asiático, convirtiendo a Sevilla en terminal y almacén de las estimadas mercancías orientales. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Gracias por formar parte de esta gran familia de la mar. Muchas gracias. Hemos transmitido con la colaboración de la Academia Española de la Radio y la Fundación Titanic, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española. Estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo en este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar. Que nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen, nos permita a todos pasar una feliz semana y que ayude a la Cofradía de Pescadores de Santander a poder realizar su preciosa procesión marítima, a pesar de todos los inconvenientes que se están encontrando. Volveremos a estar juntos dentro de 7 días, y ese será nuestro último programa de esta temporada, naturalmente. Un programa muy especial. Volveremos, pues, después de nuestras, creo yo, merecidas vacaciones. Y volveremos aquí, en Radio España, la primera emisora de la radio española. Esto es Onda Pesquera, esto es la radio de la mar. De frente, Onda Pesquera, vibrando, Onda Pesquera, contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar, navegamos